y dejar claro que uno de los grandes principios de la guerra y de la batalla espiritual es que nuestro Dios es soberano. Yo creo que es una de las cosas que más la iglesia en estos tiempos ha ido perdiendo, la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que encima de Dios no hay nadie. Hay dos grandes principios de la guerra espiritual. Y, y uno está en el libro de Job, siempre lo hemos dicho, y el otro está en Efesios. Y lo más tremendo, los dos están en el primer versículo. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 1. Y vamos a entender que nuestro Dios es soberano, soberano. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es glorioso. Eh, Arriba de Dios no hay nadie. Y todo lo que está debajo de él le tiene que reconocer y le tiene que confiar de él. Entonces, si usted va al libro de Job, recuerde que Job es denominado el primer libro que se escribió en la Biblia. Posiblemente el más antiguo de todos es el libro de Job. Entonces, Job capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, y los días del convite Job enviaba y los sacrificaba y se levantaban y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo Satanás, la Biblia lo menciona como un hijo de Dios? ¿Es igual a nosotros? ¿También igual a nosotros, hijo de Dios? Bueno, es importante entender que allí la palabra hijo de Dios se refiere es porque Dios creó al lucero de la mañana. Cuando se menciona hijos, se refiere más a porque Él los creó. Ahora, Dios no creó a Satanás, Dios creó al lucero de la mañana. Entonces, lo que el libro de Job está dando a entender era que todos los que vinieron allí, los hijos de Dios, dentro de ellos Satanás, lo que está dando es un lugar de autoridad a Dios sobre Satanás, dando a entender que Satanás no se creó a sí mismo, sino que Dios creó al lucero de la mañana, y luego este lucero de la mañana se pervirtió y vino a ser Satanás o el diablo o Lucifer. Entonces, allí se le llama hijo de Dios, pero porque él creó fue al lucero de la mañana. Entonces, ese es el concepto, muy distinto a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, estos dos hijos de Dios no son iguales. Al diablo allí se le hijo de Dios, 0 de la mañana, y lo que sobre el diablo. Entonces, espero eso ya ha quedado claro. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Qué tremendo, ¿no? Los hijos de Dios, ¿usted se imagina esa reunión? Ángeles, arcángeles, querubines, dentro de ellos lucero de la mañana. ¿Qué no daría uno? Yo creo que ningún cuadro ha podido pintar esa reunión. Si dentro de los cuales también llegó Satanás, imagínese de ahí para allá todo lo que pudo haber llegado.
Y luego dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, cuando uno va a este pasaje, uno dice, lo primero que Dios le preguntó a Satanás es, ¿de dónde vienes? Y ese de dónde vienes tiene muchas implicaciones. ¿Por qué tiene muchas implicaciones? Pues porque, ¿cuál era el plan del diablo? ¿Qué es lo que estaba buscando Satanás hacer en el versículo 7? ¿O qué estaba diciendo? Oye, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Ahora, le voy a leer en algunos otros textos bíblicos o en algunas otras versiones qué fue en sí lo que Dios le preguntó a Satanás y qué fue lo que Satanás le contestó a Dios. Por ejemplo, si nos vamos a la versión al día, dice, Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. En la versión Dios habla hoy, dice, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, qué interesante, que en la Dios habla hoy ya utiliza la palabra acusador, acusador. O sea, con razón Dios le pregunta, le dice en el 8, ¿no has considerado? O sea que lo que el Satanás le estaba diciendo a Dios era, vengo de acusar, vengo de hacer caer a todos alrededor de la tierra, porque ese es su trabajo. ¿De dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado para otro. En la versión, se lo voy a leer en la NTV, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre en ella. La NBI dice, vengo de rondar la tierra de un extremo a otro, respondió Satanás. Entonces, allí el concepto que se nos da es que Satanás era como un acusador. Ahora, la Septuaginta dice, y dijo el Señor al diablo, ¿de dónde vienes? Y respondiendo el diablo al Señor le dijo, después de recorrer yo la tierra y atravesarla debajo del cielo, aquí estoy delante de ti. Y permítame, se la quiero leer en una versión más. Aquí está, en la Nácar Colunca, que me gusta mucho. ¿De dónde vienes? Y respondió Satán, de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Entonces, aquí entendemos en el texto que leíamos que Satanás estaba dando la tierra, era como un acusador. Por eso es que Dios en el versículo 8 le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Como si Satanás le hubiera dicho a Dios, vengo de rodear la tierra, de acusar a la gente, de hacerle caer, y no he encontrado ni tentación. Entonces Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire lo que le respondió Satanás a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo. Dios le está diciendo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ya has tentado a todos. ¿Ya tentaste a mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice a Dios, pero es que Dios, usted dice que Job es muy recto y temeroso, pero es que Job no le teme a usted en vano. Job le teme a usted, le honra y le adora, es por todos los bienes que usted le ha entregado a él.
Pero estoy seguro que si usted le quita todos los bienes, él va a renegar como uno más. Se lo quiero leer en el versículo 8, se lo quiero leer en la versión más sencilla que hay. Vamos a ver si aquí la tengo. No. Bueno, se la voy a leer en la NBI. Usted sabe que no me gusta mucho esta versión, pero es una de las más sencillas que hay. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, de sus rebaños y ganados, y todo esto llena la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Mira, y acaso, versículo 9, ¿y acaso no te honra sin recibir nada a cambio? ¿Sabe una cosa? El diablo no estaba tan lejos de pensar algo correcto, porque es que Dios le está diciendo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre intachable, temeroso? Y el diablo viene y le dice, pero Dios, ¿acaso Job a usted no le teme sin recibir nada a cambio? O sea, Dios, Job te teme a ti, pero porque tú le bendices. Quítale tu bendición, quítale tu protección. Y vas a ver que como todos los demás, él va a renegar de ti. Y esto es interesante porque dice uno, ¿cuántas veces Satanás no está equivocado acerca de nosotros? Satanás en este momento estaba equivocado acerca de Job. Pero ¿cuántas veces el diablo no está equivocado acerca de alguno de nosotros? Porque Satanás le dijo a Dios, es que ¿acaso él te teme en vano? Él te teme porque tú le has bendecido. Quítale todo para que te maldiga en tu cara. Con Job, Satanás estaba equivocado. La pregunta mía es, ¿será que con usted y conmigo Satanás está equivocado? Ah, pero es que Lenny te sirve, Señor. Lenny te sirve porque tú has guardado su casa y su economía. Quítale todo a ver si ella te sirve. Ah, pero es que la pastora Esperanza, Esperanza te sirve. Esperanza te sirve porque le has guardado y le has cuidado. Quítale todo. Ah, bueno, pero es que Diana te sirve porque tú la has guardado. Quítale todo, a ver, para que si no va a renegar en tu cara. Ah, Liliana Villadiego, ella te sirve porque tú la has bendecido. Le has dado un hermoso hombre, le has dado un hombre fornido, fuerte, bello, lindo, temeroso de Dios. Por eso Liliana, la pastora, te sirve. Pero deja que ese hombre se engorde un poquitico, a ver si no reniega de ti. Oh, Dios, Satanás podría estar pensando eso de cualquiera de nosotros. La pastora Liliana te sirve porque tú la has bendecido. Quítale su bendición y vas a ver que renegará de ti. ¿Será que él se equivoca acerca de nosotros? ¿O será que Satanás acerca de nosotros se va a equivocar? ¿Qué está diciendo el diablo de cierto? Porque conocemos que muchas personas han caminado con Dios, entre comillas, porque Dios les ha dado la bendición. Pero apenas viene la crisis, reniegan de Dios. Eso es lo que el diablo estaba diciendo. Y sabe una cosa, hasta ese momento el diablo tenía la razón. ¿Sabe por qué tenía la razón? Porque cuando él le dice, y cuando la Biblia dice, y el acusador vino, con esa palabra acusador que utiliza la Biblia, en la Dios habla hoy, nos da a entender de dónde venía Satanás, de rondar la tierra y de acusar a toda la humanidad, de rondar la tierra y de hacer caer a todo mundo, damos gracias al Señor Jesús, que Él es el segundo Adán.
Damos gracias al Señor Jesús que en Él podemos nosotros estar firmes frente a la tentación. Pero sí, mi amado, Satanás se equivocó con Job. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, le ha ido bien. Por eso es que te adora Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Será que si Dios tocara nuestra economía? ¿Será que si Dios tocara nuestra familia, hijos, nosotros vamos a renegar contra Dios? Yo no estoy acusando a nadie, no estoy señalando a nadie. Esto es un principio de la guerra espiritual. Y le estoy adelantando lo que voy a hablar mañana en la iglesia del pastor Roosevelt. Entonces, entendemos un principio que siempre se nos ha dado. El verdadero adorador. Nuestra fe no se ve reflejada cuando todo marcha bien. Nuestra fe y el verdadero adorador se ve reflejado es en medio de la crisis. Y esto era lo que muy pronto Satanás iba a... esto era lo que muy pronto el diablo iba a entender. Porque hasta este momento el diablo decía, todos a ti te temen, oh Dios. Todos a ti te temen, porque tú los guardas, porque tú los bendices, porque tú les prosperas, porque tú les levantas. Todos a ti te temen porque tú los bendices. Pero quítales tu bendición y verás, Dios, que a ti todo el mundo te teme es por interés. Y entonces Dios le dice a Satanás, al acusador, ten en cuenta mi siervo Job. ¿Será que hoy Dios puede decir, ten en cuenta a mi hija Liliana? Ten en cuenta a mi hija Consuelo. Ten en cuenta a mi hijo Ricardo. Ten en cuenta a mi hijo Andrés. Ten en cuenta a mi hija Aide. Ten en cuenta a mi hija Yamile. Ten en cuenta a Adriana. Hoy puede el Señor decirlo gracias a Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Y mire cómo continúa diciendo. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Y qué era lo que Job tenía? Pues Job tenía pues casi nada, ¿no? Tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. ¿Se imagina las tierras que tenía para tener 500 yuntas de bueyes? O sea, era impresionante. 500 asnas. Recuerde que en el Antiguo Testamento los que tenían asnos eran millonarios, eran los más ricos, porque las asnas eran una posesión muy preciada en las riquezas en el Antiguo Testamento. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y Dios le dice a Satanás, ¿sabes una cosa? Todo eso te lo pongo en tus manos. Eso sí, no me lo vayas a matar. No me lo vayas a matar. Porque si tú me lo matas, si tú me intentas matar a él, no podrás hacer nada contra él. Si tú atentas contra él, no podrás hacer absolutamente nada. No me lo vayas a tocar. Tócale sus asnas, tócale sus bueyes, pero a Job no me lo toques. Se lo voy a leer en el versículo 12 en la NTV. En la NTV dice, en la NBI, perdón, versículo 12 dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Dicho esto, Satanás se retiró porque él tenía un permiso de parte de Dios.
Él tenía un permiso de parte de Dios, él podía hacerlo. Ningún poder, ahora, ningún poder, hay que entenderlo, tiene Satanás contra el hombre mientras Dios no se lo dé. Ningún poder tiene Satanás contra el ser humano, contra el hombre, contra nosotros los hijos de Dios, mientras Dios no se lo haya dado. Dios no quiere tocar a Job con la mano, aun cuando Satanás pide que lo haga, sino que permite que lo haga el enemigo. Entonces, esto hay que entenderlo, porque es que a veces nosotros pensamos que es que el diablo se levanta y dice, voy a fregarle la vida a los Pradilla, voy a fregarle la vida a Paula, voy a fregarle la vida a los Logreira, y creemos que el diablo se levanta y hace lo que le da la gana. Y sabe una cosa, Job nos enseña que Dios es soberano y por encima del diablo está Dios. Después de eso, en el versículo 12 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y empiezan a matarle los hijos, a robarle todo. Queda Job en un día, queda Job en miseria, rascándose con un tiesto llagas que le habían salido en el cuerpo. Pastor, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que nuestro Dios es soberano. Sé que es una noticia muy fuerte, sé que es una historia muy fuerte la de Job. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tenemos que entender que el enemigo no tiene autoridad sobre usted y sobre mí si Dios no se la entrega. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos la palabra, esto mismo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Dios un día también vino y le pidió a Jesús poder zarandear ¿a quién? ¿Se acuerda quién fue zarandeado? En el versículo Lucas 22:31. Acompáñenme a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Para que sigamos entendiendo que nuestro Dios sigue siendo soberano. Lucas 22:31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31. Vamos a leer a Lucas 22:31 en la NTV. Lucas 22:31. Mira lo que dice. Son dos casos que aparecen en la Biblia acerca de hasta dónde el Dios permite que el diablo pueda llegar. Porque sabe una cosa, el Dios que le puso límite al mar es el mismo Dios que le ha puesto límite al enemigo. En la NTV dice Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué tremendo esto, ¿no? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, porque sabíamos que Pedro iba a negar a Jesús, pero Dios estaba pidiendo y Jesús estaba pidiendo que en medio de toda esa situación, Simón no se perdiera, sino que Simón, su fe quedara firme, muy distinto a la fe de Judas, porque Judas sí fue zarandeado y la fe de Judas sí falló. Mientras que la Biblia enseña que Jesús dijo, yo oro por ti para que tu fe no falle. De modo que cuando hagas lo malo, me niegues, te arrepientas y te devuelvas otra vez a mí.
y vayas y fortalezcas y prediques la palabra a tus hermanos. Entonces, mire que hay una fe como la de Judas, una fe como la de Judas que desfallece en medio de la prueba, pero hay otra fe que Dios guarda, la fe de sus hijos, para que nuestra fe no desfallezca, por más que el diablo intente hacer contra nosotros. Entonces, amados, primer principio de la guerra, de la oración y de la intercesión. Primer principio es, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios le puso límites al mar. Dios le ha puesto límites al diablo. El diablo tiene un límite. Es más, recordemos que Satanás está vencido. Y algo que hablaba la semana pasada era que nosotros no hacemos guerra espiritual, sino que nosotros hacemos batalla espiritual. Recuerde que la guerra es general, la batalla es local. La guerra ya está ganada, la libró Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros ya somos victoriosos, Satanás está derrotado. Ahora, Satanás sabe que durante un lapso de tiempo, él está suelto, derrotado, pero suelto. Pero que cuando Cristo venga, le va a atar y le va a echar al lago de fuego. Entonces Satanás dice, ok, ya estoy derrotado, pues ahora voy a tratar de hacer el mayor daño posible. Eso es como una guerra fría. En la guerra fría no es una batalla que se da en el campo de batalla, sino que la guerra fría es una guerra mediática. Y a veces el enemigo sabe que él ya está derrotado, pero él intenta hacer el mayor daño posible mandando virus, mandando pandemias, mandando bacterias. Entonces, él ya sabe que está derrotado. Pero él en ese lapso de tiempo, mientras se ejecuta esa sentencia, él busca hacer el mayor daño posible. Pues eso es lo que está haciendo el diablo. Satanás está derrotado, Satanás está condenado, Satanás tiene sentencia. Cuando Cristo venga, esa sentencia se va a llevar a cabo y él va a ser atado y echado en una prisión espiritual. Entonces, nosotros creemos que porque él está suelto, él puede hacer lo que le dé la gana. Y resulta ser que él está suelto, pero él está limitado por la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué es importante entender esto? Porque es que a veces, amados, cuando intercedemos como si Dios estuviera cruzado de brazos. A veces intercedemos como si Dios, como si yo no intercedo, si yo no clamo, si yo no me desgarro la garganta, ¿qué va a pasar con este mundo? Hey, cálmate, cálmate, ventarrón. Dios tiene control de todo. ¿Él quiere que usted interceda? Claro, la Biblia dice que Él quiere que usted y yo intercedamos. ¿Él quiere que usted y yo oremos? Claro, la Biblia dice que Él quiere que usted y yo oremos. ¿Él quiere que nos pongamos en la brecha? Claro, Dios dice que nos pongamos en la brecha. Pero es que a veces clamamos, amados. Y nosotros en ocasiones clamamos como clamó Pedro. O como clamaron los discípulos en la barca. Maestro, 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 levántate que perecemos. Recuerden que los discípulos hicieron algo bueno y algo malo. Clamaron al Dios correcto, clamaron a Jesús en medio de la tormenta, pero hicieron algo incorrecto, clamaron en el espíritu incorrecto. Hoy en día tenemos una iglesia y unos intercesores que están clamando al Dios correcto, pero están clamando en el espíritu incorrecto, porque están clamando con desesperación. Y ustedes saben que yo utilizo mucho esa expresión, desesperados por su presencia. Pero una cosa es desesperados de no puedo vivir sin ti, y otra cosa es desesperados porque creemos que Dios está cruzado de brazos, dormido y acostado en la popa del barco. Desesperados porque le necesitamos. Nosotros debemos desesperarnos por su presencia como cuando a usted se le acaba el aire. No sé si le pasa a usted, yo a veces sueño que me quedo sin aire. Es un sueño muy recurrente en los últimos años de mi vida. Yo sueño que me quedo sin aire. Y mi deseo es despertarme y cuando me despierto, vuelvo y respiro. Y es un desespero como me quedé sin aire, desesperados por su presencia, porque Él es el aire que respiramos. Pero una cosa es un desespero porque Dios no está haciendo nada. Entonces, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que interceder, sabiendo que Dios está sentado en su trono y que Él tiene control de todas las cosas. Pasado el versículo 1 y versículo 12 de Job, Dios empieza a tratar a Job, Dios empieza a obrar en él, Dios lleva a Job a decir aquella frase tan famosa que dice,
Sin nada vine, sin nada me iré. Yo solamente sé una cosa, que mi Redentor vive. Y Job pasa por una serie de cosas, por allá en el versículo 39, 40. Job dice, ahora conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo preguntaré, tú me responderás. Y empieza Dios a tratar a Job. Pero empieza Job todo un proceso casi en 38 capítulos de la Biblia. Empieza Dios a tratarlo. Pero nada se sale de las manos de Dios. Si usted me acompaña al último capítulo de Job, usted va a entender que el mismo Dios, escúchese bien, que el mismo Dios que le dijo al acusador, a Satanás, allá en el capítulo 1, el mismo Dios que le dice en el capítulo 1, ¿no has tenido en cuenta a mi siervo Job? El mismo Dios que le dice a Satanás en el capítulo 1, y te lo voy a volver a leer, versículo 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Eso se lo dijo en el 1:12. Pasan muchas cosas. Sus hijos se mueren, se le roban todo su ganado, se le llevan todo. Solo queda Job con su esposa, 3 amigos. Job con una sarna rascándose la espalda. Cosas. Pero por todas las cosas que pasó Job, encontramos en el capítulo 42, versículo 10. Capítulo 42, versículo 10. Mire lo que pasa. Y quitó Jehová la aflicción de Job, amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Traído no, permitido, no traído, porque Dios no trae mal sobre sus hijos, sino permitido. Eso lo entendemos en Job 1:12. Y Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 tenía 7,000 ovejas? Ahora 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 3,000, 6,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 tenía 500 yuntas? Ahora eran 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijas y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, bueno, y empieza Dios. Ahora, ¿qué notamos allí? Es un libro que tiene casi 41 capítulos de crisis de un hombre llamado Job. 41 capítulos de solo crisis. Pero cuando uno ve el capítulo 1 dice, Dios tuvo control de todo. Job pasó por muchas cosas. El diablo estuvo allí metido. Pero por más que el diablo quiso acabar con la vida de Job, Dios le puso un límite a Satanás. Y al final, en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Toda esa aflicción que el diablo había traído, que Dios había permitido, pero que Dios dijo, no me toques a mi siervo. Al final, cuando Dios cumplió su propósito, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, allí entendemos que nuestro Dios sigue siendo, ¿qué? Soberano. Pero pastor, todo lo que pasó, Dios sigue siendo soberano. Dios dio, Dios quitó. Dios dio, Dios quitó. Eso lo dijo Job. En medio de la crisis, el diablo, ¿qué estaba buscando el diablo?
El diablo estaba buscando era que Job, ¿qué? Renegara de Dios. Eso era lo que estaba buscando el diablo, que Job renegara de Dios. En medio de todas las cosas que nosotros vivimos, amados, lo que Satanás anda buscando es que usted y yo reneguemos de Dios, reneguemos de Dios. Y en la batalla espiritual, esto es el primer principio. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Que a veces creemos ahora, si a usted le dieran en un día la noticia, Dios nos guarde, pero si a usted le dieran en un día, escúchese bien, en un día la noticia, usted se imagina a Job, rico, millonario, hijos, y que en un día le den la noticia de, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, versículo 16, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, mire, hasta ahora le habían robado toda su economía y sus criados, ahora le estaban tocando lo más sagrado. Y entre tanto que vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué estaba buscando Satanás? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Vengo de rondar la tierra, vengo de hacer caer a todo mundo. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job? Inmediatamente Satanás le responde a Dios y le dice, pero es que Job es rico, Job tiene hijos, tiene hijas. Job a ti te adora a Dios, Job a ti te teme porque tú le has bendecido mucho. Pero quítale todo. Te vas a dar cuenta que a ti te gusta, a ti te siguen, es por interés. Inmediatamente Dios le responde a Satanás y le dice, dale, pongo en tus manos todos los bienes de Job, pero eso sí, no me lo vayas a tocar a él. Y salió Satanás y empezó a hacer todo lo que Dios le había permitido. Metas en la cabeza esta palabra. Dios es soberano y el diablo no puede hacer nada que Dios no le haya permitido. ¿Con qué objetivo Satanás hizo todo esto? Con el fin de que Job le renegara en la cara a Dios. ¿Qué cosas han pasado en tu vida que han llevado que tú reniegues en la cara de Dios? ¿Qué cosas han pasado en tu vida que han hecho que tú y yo reneguemos en la misma cara de Dios? ¿Será que Satanás estaba equivocado acerca de Job, pero no estaba equivocado acerca de nosotros? No sé si yo me estoy haciendo entender con esta pregunta. ¿Será que Satanás estaba equivocado acerca de Job? ¿Será
que nosotros, mientras las cosas marchan como nosotros queremos, será que nosotros le seguimos porque todo marcha conforme a nuestro plan y a nuestra voluntad? ¿Será que nosotros sí apenas las cosas cambien, vamos a renegar en su cara? ¿Será que Satanás estaba equivocado de Job, pero se equivocó con nosotros, pero no estaba equivocado de nosotros? Y mire, inmediatamente todo le fue quitado a Job. Mire lo que Job dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y escúchese bien, versículo 22. Versículo 22. Escuche. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Este versículo 22 tenemos que leerlo en todas las versiones que podamos. Job, versículo 22. Job, versículo 22. La versión al día dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. La verdad que aquí yo podría terminar esta prédica. La versión NTV, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. La NBI, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. La versión Septuaginta, en todo esto que le sucedió, nada pecó Job delante del Señor y no dio necedad a Dios. En la versión Dios habla hoy. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Y en la nácar colunca, usted sabe que me gusta mucho esta versión. Fui todo esto, todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios incipiencia alguna. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que nos diga la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni le echó la culpa a Dios. ¿Satanás se equivocó con Job? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Satanás se equivocó con Dios? ¿Satanás se equivocó con Job? Sí, sí se equivocó, porque Satanás dijo, quítale todo para que reniegue en tu cara. ¿Satanás se equivocó con Jesús? Sí. Pregunta, ¿Satanás se equivoca con usted y conmigo? ¿Será que en medio de las circunstancias, en todo esto no pecó Esperanza? En todo esto no pecó Robert. En todo esto no pecó, ni atribuyeron a Dios despropósito, ni le echaron la culpa a Dios. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender este primer principio. Dios es soberano. Y a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de todo lo que aconteció, al final Dios viene, trata a Job, pero Satanás no pudo pasar más allá de la raya, no pudo pasar más de la raya, sino que el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó Jehová la aflicción de Job. Y si usted va al versículo 17, encuentra, y murió Job, viejo y lleno de días.
Por lo general, la expresión viejo y lleno de días era que vivió una buena vida. Viejo y lleno de días significa que el resto de su vida la disfrutó y tuvo la bendición de Dios. ¿Tuvo una crisis? Sí. ¿Le echó la culpa a Dios? No. ¿Satanás se pasó del límite? No. Dios le puso un límite. ¿Satanás vino y hizo lo que quiso con Pedro? No. Jesús clamó y le dijo, oro para que tu fe no desfallezca. Y cuando me hayas vendido o cuando me hayas negado, otra vez tu fe se recupera y vuelvas y sigas predicando el evangelio. Entonces, ese es un gran principio que tenemos que entender. Satanás ha querido destruir, Satanás ha querido dañar. La Biblia dice que Satanás él vino para hurtar, matar y destruir. Y esa es una verdad. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero a veces, amados, a veces le atribuimos al diablo más autoridad, le atribuimos al diablo más poder que el que él tiene. Pensemos un poco escatológicamente. Un diablo o un adversario que a veces creemos que él hace lo que le da la gana, pero que ya esté escrito desde Génesis 3. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Desde el versículo 14. Mire, amados, no había pasado el capítulo número 4 de la Biblia. Y desde la Biblia ya algo había sucedido. Es más, permítame, vámonos a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe? Hay muchas versiones. El capítulo 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una doctrina, o hay una creencia que se llama la doctrina del vacío. La doctrina del vacío es la doctrina entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, muchos le llaman a eso la creencia del vacío. Allí hay un vacío. Porque algunos dicen, la tierra estaba desordenada y vacía. Muchos lo interpretan diciendo que estaba sin forma y que Dios le iba a dar forma. Pero otros estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, Satanás cae a la tierra y genera un caos. Si esto fuera así, sea que el versículo 2 hable de la caída del diablo o no hable de la caída del diablo, de todas maneras, la Biblia sí relata de que Satanás intentó derrocar a Dios en el cielo, que Satanás intentó hacer un golpe de estado en el cielo, Dios no se lo permitió y Dios cogió y arrojó al diablo. Mira, amados, cuando el diablo cayó aquí a la tierra, o cuando el diablo fue expulsado del cielo, ya cayó derrotado. Escúchese bien. Cuando el diablo cayó o fue lanzado, ya cayó derrotado. Satanás no vino a la tierra vencedor. Satanás no vino a la tierra siendo el conquistador. ¿Sabe quién sí vino a la tierra después de ser rey y señor? Jesús. Él sí vino a la tierra después de ser señor, después de ser rey de reyes. Él vino a la tierra, se hizo hombre, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En todo momento Jesús, desde que estaba sentado en su trono hasta que vino a la tierra,
hasta que resucitó y murió y resucitó, en todo momento Él es vencedor. Él es Dios que se hizo hombre, murió, resucitó y subió como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que Satanás, desde el momento en que fue lanzado, si nos vamos a Génesis 3:15, se le habla de su otra derrota. Él fue expulsado. Recuerde, si él fue expulsado, él fue el que salió perdiendo, porque lo que él quería era expulsar a Dios del cielo. Donde Satanás hubiese tenido o cumplido su objetivo en el cielo, el que hubiese sido lanzado, ¿quién hubiese sido? Dios. Pero como Dios es soberano, el que fue lanzado del cielo fue Satanás. O sea que cuando cayó a la tierra o cuando cayó donde tenía que caer, él ya cayó derrotado. Luego Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento en que Dios le dice a la serpiente, porque esto Dios se lo está diciendo a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se está refiriendo no solamente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, sino de la otra futura derrota de Satanás por parte de Jesús. Entonces, Satanás intentó hacer rebelión en el cielo, fue arrojado, cayó a la tierra o vino a la tierra derrotado, hizo lo suyo hasta que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, luego Jesús le exhibió públicamente derrotado, sigue derrotado y en cualquier momento el Señor aparecerá de nuevo y le atará y le echará al lago de fuego. O sea, lo único que nosotros conocemos de Satanás cuando no estaba en derrota era cuando era lucero de la mañana. Lo único que nosotros conocemos de Satanás que no tuvo derrota era cuando era lucero de la mañana. Pero cuando se pervirtió de allí para allá del diablo, lo único que conocemos es que está derrotado, expulsado del cielo, exhibido públicamente en la cruz del Calvario, derrotado. Y en muy breve la Biblia dice que el Señor vendrá y aplastará en breve a Satanás y le atará y le echará al lago de fuego. Ahora, no estoy menospreciando al diablo, porque la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No estamos ignorando las maquinaciones del enemigo. Es un diablo derrotado, vencido, con sentencia muy pronto a ejecutarse, pero vencido. Ahora, si yo le digo a usted que a un hombre lastimosamente, como pasa en nuestro sistema penal, le dan casa por cárcel. Como le dan casa por cárcel, van, siguen matando, delinquiendo. Entre comillas, está libre, pero tiene una sentencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que Satanás, entre comillas, está libre, pero tiene una vencido y está derrotado. Le ate y le eche durante 1000 años al lago de fuego. Nada podrá impedirlo. No con eso estoy diciendo no oremos, no con eso estoy diciendo no intercedamos, no tengamos cuidado, no nos cubramos con la sangre de Cristo. No, no estoy diciendo eso.
Satanás es altamente peligroso. Pero yo quiero que entendamos este concepto. Es un reo peligroso que ya está condenado, ya tiene sentencia. Simplemente estamos esperando que el juez venga y le eche mano y lo eche de fuego. Pero no con eso estamos diciendo que no es peligroso. Pero sí quiero que en nuestra mente, en nuestra fe, podamos entender cuál es la condición de él. Peligroso, derrotado. Y eso es algo que él no puede soportar y no puede entender. Y que nuestro Dios soberano, por encima de todo, nuestro Dios es soberano, soberano, soberano. Y cuando nosotros clamamos, intercedemos, tenemos que interceder entendiendo que eso es importante que tengamos que entenderlo. Porque es que a veces intercedemos, amados, como si Dios estuviese, y a veces hacemos una guerra espiritual como si, Dios mío, el diablo derrotado. Orar, sí. Orar por mi familia, sí. Interceder, sí. Clamar, sí. Hacer batalla espiritual, sí. Actos proféticos, sí, 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 sí. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero siempre entendiendo que nuestro Dios es soberano. Ahora, ese es un gran principio del libro de Job. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Ahora vayámonos a Efesios, capítulo 1. Qué interesante poder revisar la vida de Job, ¿no? El segundo libro de la gran guerra espiritual en la Biblia es el libro de Efesios. De Job tomamos que nuestro Dios es soberano y que el diablo tiene un límite. El Dios que le puso al mar límite pero en el estos son los dos más grandes principios de la guerra, de la batalla espiritual que el cristiano tiene que entender. Número 2, Génesis 1, perdón, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Mientras que Job nos enseña que nuestro Dios es soberano, Efesios capítulo 1, versículo 3, nos enseña dónde estamos nosotros sentados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, amados. Antes de la fundación, antes de que el diablo se revelara, porque recuerda que Satanás tiene un inicio como diablo, fue cuando se reveló. Como lucero de la mañana, Satanás, él también tiene un inicio cuando fue creado. Pero antes de que el diablo fuera creado, la Biblia dice, según nos escogió en él, delante de él, nosotros en la mente de Dios somos más antiguos que el diablo. Escúchese bien. Nosotros somos más antiguos que el diablo. Que el lucero de la mañana fue creado primero y que después fue creado Adán y Eva. Ah, sí, esto se trata de creación. No la estoy menospreciando, pero esto se trata de creación. Pero es que estamos hablando que la Biblia dice que nosotros estábamos en la mente de Dios mucho antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el Dios pensara en un lucero de la mañana, nosotros ya estábamos en su corazón. Nosotros en el corazón de Dios somos más antiguos que el lucero de la mañana. Y eso a nosotros nos da un lugar tremendamente especial. Y más ahora que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y dice,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ellos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremendo esto, ¿no? Primer principio, nuestro Dios es soberano, Satanás tiene límites. Y segundo gran principio en el libro de Efesios. Efesios es el libro de la guerra espiritual del Nuevo Testamento. Segundo libro, Efesios, nos enseña que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, pastor, ¿qué debo entender yo en la batalla? Usted en la batalla, amado, debe entender lo siguiente. Un cristiano hace una buena batalla espiritual cuando entiende dos cosas. Número uno, nuestra posición en Cristo. Y con esto estoy terminando. El cristiano tiene que entender dos cosas en la intercesión y en la guerra. Nuestra posición en Cristo. El cristiano tiene que entender su posición y la situación del enemigo. Posición y situación. Mi posición en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y la situación del diablo en Cristo. ¿Sabe cuál es la situación del diablo? Derrotado. Mi posición en Cristo es una posición de hijos y de victoria. La situación del diablo es derrotado. Derrotado. Sentenciado. ¿Qué se está esperando? Que se ejecute su sentencia. Pero cuando usted va a hacer batalla espiritual y usted todavía sigue pensando que es que Dios está mandándole a usted enfermedades, que es que Dios está en guerra con usted, si usted va a ir a hacer batalla espiritual, a interceder, y usted todavía cree que el diablo hace lo que le da la gana, si usted va a hacer guerra espiritual, batalla espiritual, y usted no entiende su posición en Cristo, usted se siente una cucaracha, usted se siente un bueno para nada, usted se siente un inútil, un bobo, un tonto, usted siente que no, que usted es lo peor. Eso no es posición en Cristo. ¿Sabe cuál ha sido el grave problema? Que mi posición la he dejado y la situación del diablo la he levantado. Eso es un grave problema en el cristiano. Hemos cogido nuestra posición y la hemos dejado. En cambio, la situación del diablo la hemos levantado más allá de lo que está. Mi posición en Cristo, yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. La situación del diablo, derrotado. Pastor, ¿por eso debo de ignorarlo? No, 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 no. No, mire, amados, posiblemente un animal herido puede ser más peligroso. Un animal herido puede ser más peligroso que si no estuviese herido. Y posiblemente puede estar herido de muerte. Pero posiblemente su última estocada puede ser más peligrosa. Su último aire puede ser más peligroso. Entonces, claro que el diablo es peligroso. Derrotado. Posición y situación. Posición y situación. Posición y situación. Mi posición, la situación del diablo. Mi posición es en Cristo. Su situación es derrotado. ¿Me debo de cuidar? Sí. Y vamos a empezar con esto, toda una serie de guerra espiritual. Toda una serie de intercesión, porque, amados, necesitamos una iglesia que interceda, pero de una manera sana, de una manera limpia, de una manera bíblica. Si a algo le teme el diablo, es que nosotros hagamos las cosas bíblicamente. Cuando usted y yo no hacemos las cosas bíblicamente, cuando usted y yo hacemos un acto profético y no es bíblico, el diablo dice, ¿y esa payasada? ¿Y esa obra de teatro como para qué? Pero cuando usted y yo hacemos las cosas bíblicas, Satanás sabe que una palabra no bíblica, para el diablo eso es un juego de pistola de aguas. Pero una palabra que salga bíblica de nuestra boca,
Él sabe que eso es una espada, que eso es una lanza, que eso le puede hacer mucho daño. Bíblicos, espirituales y bíblicos, espirituales y bíblicos. Y quiero que continuemos con esta serie de guerra espiritual, pero poniendo fundamentos acerca de la guerra espiritual, poniendo un buen y un sano fundamento. Recuerden, posición, Efesios. Situación, Job. Mi posición es estar sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. La situación del enemigo es que ese mismo Cristo le derrotó. Váyase con una buena noticia. Nosotros somos más antiguos que el diablo en el corazón de Dios. Que el lucero de la mañana fue creado hace como 6,000, 7,000, 8,000 años. Después fue creado Adán y Eva. Que muchos de ustedes nacieron, a ver, aquí la más viejita de la iglesia tendrá que 55. Doña Gloria siempre se pide ser la más viejita. Doña Gloria, no crea, hay más viejitas. Escondidas. Solo que usted no se tintura. Ella siempre se pide ser la más viejita. Pero supongamos que doña Gloria que tenga pues 56 años por mucho. No importa si tenemos 56, no importa si Adán y Eva fue creado hace 6,000, 7,000 años. En el corazón de Dios, nosotros estuvimos primero que el lucero de la mañana. Y posiblemente hace muchos años, el diablo no escucha esa verdad. ¿Vale, amados? Entonces, oremos, intercedamos, clamemos sabiendo que Él es soberano. Pastor, mi situación, tu posición, tu situación no afecta tu posición. No sé cuál sea tu situación, pero tu posición en Cristo nunca se verá afectada. ¿Vale, amados? Pueden prender sus audios y si hay alguna pregunta, un comentario o quieren mandarle un regalo al pastor y quieren la dirección, pueden hacerla. Gracias, Paz.